Hoy vamos a hablar sobre los tres tipos de personas. En el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 2, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es interesante esta historia de un encuentro de Jesús con un hombre fariseo, un hombre religioso. Los fariseos no querían a Jesús, no reconocían a Jesús como Hijo de Dios, pero uno de ellos sí lo hizo. Este fariseo llamado Nicodemo había creído en Jesús y lo citó para encontrarse de noche, para que nadie lo viera. Y ahí este hombre Nicodemo comienza diciéndole Rabí, maestro. Y también le dice que las cosas que estaba haciendo Jesús no puede hacerlas nadie si Dios no estaba con él. Entonces Nicodemo reconocía a Jesús como Hijo de Dios. La respuesta de Jesús dice en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es interesante que lo primero que le dice a este hombre, Jesús, a este hombre religioso, a este hombre fariseo, le dice unas palabras que a él lo dejan atónito. Jesús le habla de que si quiere entrar al reino, si quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo lo entiende de una manera natural y le dice: no, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez? Y Jesús le dice: te estoy hablando de que el que no nace de nuevo de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Jesús le estaba hablando era de un nuevo nacimiento espiritual. Lo que Jesús le estaba diciendo era de un nuevo nacimiento espiritual. Un comenzar una nueva vida en Cristo. De eso le estaba hablando Jesús. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es muy importante porque nos habla justamente de este nuevo nacimiento, de esta nueva vida. Si uno está en Cristo, debe comenzar una nueva vida, ser una nueva persona y dejar las cosas viejas, dejar las cosas que a Dios no le agrada. Una persona que esté en Cristo comienza una nueva vida. Deja la mentira, deja el odio y comienza una nueva vida de perdón, de amor. Hay algo interesante que hay que entender aquí, porque dice: si alguno está en Cristo. Algunos están con Cristo y otros están en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas personas que dicen: yo estoy con Cristo, yo amo a Cristo, yo le sigo, pero sigue con odios, sigue con mentira en su vida, sigue con engaño. Entonces esas personas están con Cristo, tienen a Cristo ahí, lo conocen,
pero su vida es la misma. Sigue viviendo las cosas viejas. Sigue viviendo las cosas que a Dios no le agradan. En cambio, una persona que está en Cristo, como dice aquí, deja las cosas viejas y vive cosas nuevas. Comienza una nueva vida. Así que es fácil darse cuenta si estás viviendo hasta ahora en Cristo o con Cristo. Un religioso está viviendo con Cristo porque conoce a Cristo, dice que lo ama, pero no está viviendo de acuerdo a su voluntad. En Mateo 7:21 dice también, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es algo muy interesante porque no es suficiente que la persona diga Señor, te amo. Hay muchas personas que dicen Jesús, te amo, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el religioso vive según las tradiciones y no hace la voluntad de Dios. Pero el cristiano es aquel que dice que ama a Jesús y vive su palabra. Hace la voluntad de Dios. Entonces encontramos tres tipos de personas. Está el incrédulo, que tiene familia, tiene trabajo, diversión, estudios, placer, bienes. Pero lo más importante es su yo. No le interesan las cosas de Dios, ni está Dios en su lista. Él vive para sí mismo. Pero encontramos a un religioso que tiene familia, bienes, trabajo, diversión, estudios, placer, pero tiene su religión. Tiene su religión, pero sigue siendo lo más importante su yo. Él dice, yo voy a buscar a Dios a mi manera. Y vive según las tradiciones. Pero encontramos a un cristiano que también tiene familia, bienes, trabajo, diversión, estudios, placer. Su yo es muy importante, pero lo más importante de su vida, el centro de su vida, está Jesús. Para el cristiano, el centro de su vida es Jesús. Esa es la diferencia entre estas tres tipos de personas. Entonces, el incrédulo, como dijimos, no le interesa nada de las cosas de Dios, pero cree otras cosas, ¿no? Cree en la suerte, cree en el horóscopo, en el humanismo, pero en Dios no. Y su centro es su yo. Lo más importante es su yo. ¿Cuál es la consecuencia de esta vida? Una vida insatisfecha. Porque el hombre tiene un lugar que solo Jesús puede ocupar. Y cuando no tiene a Jesús, trata de llenar ese vacío con bienes, con su familia, y siempre se siente insatisfecho. Solamente cuando dejamos que Jesús ocupe este lugar, ahí nuestra vida es una vida completamente satisfecha. El religioso entonces tiene todo lo necesario, tiene su religión, vive según las tradiciones, no conoce la palabra, su comunión con Dios es limitada, muy superficial, y su centro sigue siendo suyo. Cuando le sobra tiempo, se acuerda de Dios y busca a Dios a su manera. Entonces el cristiano tiene todas las cosas necesarias, pero conoce la palabra, vive la palabra, tiene comunión con Dios, habla con Dios, Dios le guía, siente la guía de Dios y cada día busca ser un mejor hijo de Dios. Eso hace un cristiano. Tiene luchas, tiene victorias, a veces se cae, pero se levanta nuevamente, buscando ser un mejor hijo de Dios. Y este versículo es clave. En Gálatas 2:20 dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras son del apóstol Pablo, un hombre que había entendido lo que significaba ser un cristiano. Y un cristiano dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ser cristiano hoy en día es para valientes. Mucha gente no entiende. Mucha gente, cuando tú decides ser un verdadero cristiano, cuando tú decides poner a Jesús en el centro de tu vida, te van a criticar, te van a decir fanático, porque no entienden que nuestra vida, el centro de nuestra vida tiene que ser Jesús. Pablo sabía que muchas veces vamos a sentirnos estar crucificado con Jesús. A Jesús lo crucificaron, lo escupieron, lo abofetearon. Y a veces nosotros vamos a sufrir muchas cosas cuando decidimos ser verdaderos cristianos. Pablo no le importó. Él también sufrió mucho, pero él había entendido que lo importante que era agradar al Señor, aunque muchos no le entiendan. Y dijo estas palabras: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no, mi yo ya no es lo más importante. Lo más importante es Jesús. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Claro, ya no vivo en mi carne. Ya no vivo según lo que yo quiero o deseo hacer. No, ahora es Jesús quien guía mi vida. Es Jesús quien guía y bendice todas las áreas de mi vida, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un verdadero cristiano entiende que Jesús pagó un precio muy alto para darnos salvación y que solo ahora nos toca a nosotros andar en su voluntad, servirle. Yo quiero animarte con esta última pregunta y que tú medites. ¿Cuál de estas personas eres? ¿Un incrédulo? ¿Un religioso? ¿O un verdadero cristiano? Quizás hasta ahora has sido simplemente una persona religiosa que amabas a Dios, pero a tu manera. Tu vida seguía siendo guiada por ti. Tenías tu religión, pero no le has dejado que Jesús sea el dueño de tu vida. Yo quiero animarte que tú saques del centro de tu vida tu yo y dejes que Jesús ocupe el centro de tu vida. Oremos. Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana nos has hecho entender lo importante que es ser un verdadero cristiano. Perdónanos si hasta ahora hemos vivido en la incredulidad o en la religiosidad. Te hemos buscado hasta ahora a mi manera. Todavía lo más importante era mi yo. Pero ahora, Señor, renuncio a mi yo y quiero que tú seas el centro de mi vida. Ven a mi vida, Jesús, ocupa el centro de mi vida. Quiero que ahora seas realmente el Señor de mi vida, que guíes mi vida y quiero hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todas las personas que han decidido dejar esa vida religiosa, esa vida de incredulidad y ser un verdadero cristiano. En el nombre de Jesús.